Bueno, vamos a empezar. La ¿Sí? verdad que el martes pasado, en nuestra reunión de comisión directiva que le hicimos por este medio, por Zoom, nuestra reunión de comisión directiva y científica, hablábamos de que cuando pensamos el tema del año tomando como eje las migraciones en sus diversas manifestaciones y sentidos, nunca pensamos que nos estábamos anticipando a los tiempos que vendrían. Primero habíamos migrado a una nueva sede en Congreso y cuando estábamos por estrenarla tuvimos que hacer esta migración hacia lo digital. Esta reunión debiera haber ocurrido el 19 de marzo. Casi un mes después, en medio de la pandemia y de la cuarentena, podemos encontrarnos, si es que cabe esa palabra. O tal vez debiéramos definir la existencia de otro tipo de encuentros, que no sabemos durante cuánto tiempo se van a extender o si van a pasar a formar parte de una nueva modalidad de estar con el otro. Como si las pantallas pudieran extenderse hacia la realidad no virtual, haciendo una amalgama sorprendente, conviviendo la vida de las pantallas con la vida fuera de ellas. Pero vamos a dejar esta especulación en suspenso, ya iremos sacando conclusiones en su momento, también conclusiones de la posibilidad de un psicoanálisis migrado hacia lo digital. La cuestión es que estamos aquí, pero ¿qué es este aquí? ¿Alguien puede definirlo? ¿Podemos definir qué es este aquí? ¿Dónde estamos? ¿Estamos? ¿Qué es esto? Pero la cuestión es que estamos aquí, lo que sea esté aquí, vamos a ponernos a trabajar abriendo nuestro primer plenario del año. Por cierto que esta primera actividad nos encuentra además con una ausencia, la de Hugo, nuestro Hugo Urquijo, quien no llegó a presenciar la impensada, insólita e inquietante escenografía desatada en estos últimos tiempos. La reunión homenaje que habíamos planeado para el 12 de marzo no pudo llevarse a cabo. Los tiempos de la pandemia nos lo impidieron. Pero sabemos que su ausencia traerá una presencia que nos va a acompañar jueves tras jueves bajo la forma de una exigencia de trabajo elaborativo. Decía Enrique Pillon Rivière, en ocasión del fallecimiento de su madre, que las pérdidas se elaboran en la tarea. Empecemos entonces. Le voy a dar la palabra a Cintia Dafón, la secretaria científica del colegio, quien se va a ocupar de presentar el plenario de apertura. Y les recuerdo la importancia de mantener silenciados los micrófonos. Cintia. Bueno, buenas noches a todos, a los compañeros y amigos del Colegio de Psicoanalistas y a todos nuestros invitados, y en especial la bienvenida y el agradecimiento a Virginia Ungar, que aceptó nuestra invitación, que originariamente, como decía Yago, cuando no pensamos esto que iba a acontecer, la invitamos para hablar de migraciones. Íbamos a hacer un panel de apertura con Virginia y Ana Paula Penchazade. Las cosas fueron cambiando. Bienvenida Virginia. Virginia es médica psicoanalista, miembro titular y didacta de Abdeva. Actualmente es presidenta de la IPA y es la primera mujer que ocupa ese cargo en la institución. Recibió el premio CONEX de Platino en Psicoanálisis en 2016 y es especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes. Ex coordinadora del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de la IPA y del Comité para una Formación Integrada de la IPA. Te damos la palabra, Virginia. Gracias. Se escucha bien. La pantalla no sé cómo está en ahí está, ahora sí. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida tan cálida y muchas gracias por la invitación al Colegio de Psicoanalistas y a Yago Franco, que es el que me formuló, me hizo la invitación, me permite estar otra vez con ustedes. Como ya lo dijeron, de una manera virtual, también me hubiera gustado mucho conocer la nueva sede, así como también acompaño a todo el colegio en el dolor por la pérdida de Hugo Urquijo, con quien
tuvimos charlas muy interesantes. Bueno, esta vez, como decían, estamos de manera virtual, y estamos de manera virtual porque estamos todos en casa, estamos todos simplemente cumpliendo con la consigna de no salir, de no circular, y de esta manera poder demorar en todo lo posible la escalada de la curva de infectados, y así hacer que los recursos alcancen. Es difícil hacer este pasaje, es difícil tener encuentros no presenciales, pero también es cierto que la tecnología nos permite esto y nos iremos acostumbrando. Yo espero que no sea que tengamos que acostumbrarnos para siempre, sino que sea como lo es, un complemento y una ayuda que nos permite conectarnos. Como decía Cintia, cuando Yago me hizo la invitación inicial, se trataba, yo ya no me acuerdo cuánto, pero de compartir una mesa con Ana Paula Penchazade, hablar sobre el tema de migraciones. Yo acepté encantada, porque me parecía interesante el tema. Yo había coordinado una mesa en la que intervino Ana Paula el año pasado en Abdeva, resultó muy interesante y me parecía buenísimo, pero con el correr de los días, a principios de marzo, nos comunicamos con Yago y le dije que yo seguía, digamos, que si se hacía la reunión, yo seguía anotada, pero que en estos títulos me sonaba un poco, en estos tiempos que son terribles. No estoy hablando solo de lo que pasa acá, de lo que pasa en todo el mundo con esta pandemia. Me resultaba una paradoja un poco difícil de sostener, la de hablar de migraciones en un tiempo de encierro, de clausura de fronteras, de tiempo congelado, de miedo y también de terror, a un virus que, entre comillas, migra con una sorprendente rapidez y que de alguna manera parece haber cambiado al mundo. De frases que yo con todas no acuerdo, ¿no? Enemigo invisible, llegó para quedarse. Estamos como bañados e inundados de frases como esta. Esta pandemia afectó nuestra vida personal y nuestra vida cotidiana y nuestra vida profesional. Los psicoanalistas, yo creo que somos afortunados porque podemos trabajar. Tuvimos que cambiar la práctica a de trabajar en persona a trabajar de manera remota, con distintas plataformas, distintas aplicaciones, siempre con los pacientes que estén dispuestos a hacer esta prueba, porque eso depende también de un acuerdo. Yo les quiero decir que personalmente, por la posición que ocupo, he estado siguiendo la trayectoria de esta pandemia desde comienzos de febrero, del COVID, y la trayectoria, les diría hasta de una manera histórico-geográfica, porque como todos sabemos, parece haber comenzado en China, y a partir de ahí tuvimos que empezar a pensar, bueno, cómo en principio cancelar congresos. Les cuento, por ejemplo, que un congreso que estaba planeado para dentro de poco, en Sydney, Australia, es el congreso de lo que se llama la futura cuarta región de la IPA, que es la región de Asia-Pacífico. En la sede del congreso en Sydney, 10 de los presentadores de las conferencias, se llaman keynote speakers, de las conferencias, 10 son chinos, y había un número importante de participantes chinos. Con lo cual, ese fue el primer congreso que cancelamos y desde ahí empezamos a cancelar toda una serie de congresos, qué sé yo, la semana pasada tendríamos que haber estado en el Congreso de la Federación Europea en Viena, había un congreso de la lengua francesa en Jerusalén, y les podría seguir dando la lista, pero lo que les quiero contar es que esto hizo que estemos cerca de lo que estaba pasando en los distintos lugares, ¿no? Como ustedes saben, esto pasó dramáticamente a Europa, a Italia con
números y situaciones tremendas. Después, por supuesto, ya todos lo saben, a España, a Francia y así, ¿no? Les quiero contar que nosotros en la IPA estamos usando todos los recursos posibles para mantener conectados a los miembros, a los analistas en formación, y además a todos los profesionales que quieran acercarse, a todos los estudiantes o profesionales. Organizamos una listserv, que es como una lista de distribución, donde los miembros y los analistas en formación pueden participar. También en nuestra página web, ipa.world, que es mundo en inglés, hay un lugar con un banner de color rojo que dice estamos conectados, y ahí cualquiera puede entrar y hay un montón de documentos, trabajos, testimonios, ofrecimientos para trabajar con niños, y ahí se pueden encontrar todos los recursos, desde, les diría, teóricos, clínicos, técnicos y prácticos también. Hemos organizado webinars que son seminarios abiertos en inglés, ya empezamos a hacer en francés, en español, y tenemos un alto número de inscriptos. ¿Es mi micrófono que hace ruido? No. Bueno. Estos son algunos ejemplos, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad. Lo que les quiero decir es que entiendo el enorme esfuerzo que es para organizar una plataforma, para tener esta reunión, que es la primera reunión, que no es la de la comisión directiva, ¿no? Pero es la primera reunión, me parece, científica. Es un esfuerzo tremendo, tremendo. Pero tenemos que hacer este esfuerzo porque tenemos que llegar lo más lejos posible para sostener la presencia del psicoanálisis y la escucha. Yo de todas maneras le propuse a Yago y aceptó, y a Cintia me parece, o a Cintia, a los dos hablar de migraciones en tiempos de... ¿Cómo hablar de migraciones en tiempos de encierro? Porque parece una paradoja, parece... La idea de migrar es una idea de movimiento, pero de todas maneras yo voy a tratar de hablar sobre el tema, porque me parece que es un tema vigente, quizá hable en un tiempo pasado. Les digo esto, pero esto es una nota aparte, no la tenía planeada. Hoy hablé con un amigo mío, argentino, algunos de ustedes lo deben conocer, Jorge Canestri, que hasta hace pocos días fue presidente de la Federación Europea de Psicoanálisis, y entonces charlando, él vive en Roma, me contaba que salía a pasear con el perro, bueno, y charlando le digo, vos sabés que esta noche tengo que hablar en el colegio de psicoanalistas sobre migraciones. Digo, es raro hablar sobre migraciones. Con él fue con quien empecé a hablar hace años ya el tema de las migraciones, porque él fue siempre sensible a este tema y lo puso a discusión desde hace muchos años. Y me dijo, mira, sí, pero no te creas, me dijo, porque ayer había salido desde Túnez un barco queriendo llegar a Italia, y ayer mismo murieron la mitad de las personas que estaban en ese barco. O sea que nos parece que vivimos en un momento como de un tiempo congelado. Yo veo que en estos días se lo cita bastante a Shakespeare cuando en Hamlet habla de un tiempo desquiciado, porque en realidad no tenemos idea de cómo va a ser, yo creo que podemos hablar también en algún momento cómo nos afecta la noción de tiempo, pero tampoco sabemos ni cómo vamos a vivir ni a corto plazo, ni a mediano, ni a largo plazo. Es una situación muy difícil para nuestra profesión. Yo decía que somos afortunados, pero de poder trabajar cuando la mayoría de la sociedad, la mayor parte de los trabajadores no pueden trabajar. Y además enfrentamos todos, pacientes y terapeutas, esta gran crisis de la humanidad, que nos revela a todos la fragilidad de nosotros los humanos, de nuestros propios límites también. Y también en nuestra clínica se presenta, más que antes me parece, cómo trabajar con lo no representable, con lo impredecible. Yo lo dije en un webinar de estos el primero, donde invitamos a una psicoanalista china, a un psicoanalista italiano, Stefano Bolognini, que fue presidente de la IPA, y a un analista americano, y yo lo coordiné, y yo les dije algo que
que me parece que resultó adecuado por los comentarios, que la realidad es una realidad distópica. Y me parece que en este contexto las migraciones hablan o anticipan desde hace años, como ustedes bien lo dicen en la página web, porque yo leí la presentación de ustedes, que es una consecuencia de un fracaso del capitalismo global, y sabemos que el desarraigo, la xenofobia y las consecuencias que todos podemos de alguna manera atestiguar en los procesos de subjetivación son más que evidentes. Y desde este lugar es donde yo quiero decirle que desde la IPA, por lo menos eso lo intentamos en esta administración, estamos tratando de aportar una visión psicoanalítica, pero no solo una visión del pensamiento psicoanalítico. Creo que nosotros decidimos tratar de hacer llegar el psicoanálisis a los lugares donde ya se está trabajando, pero que no se sabía. Latinoamérica en este sentido es pionera en esto. Yo después les voy a contar de este programa con el cual me parece que el intento es de intervenir con el psicoanálisis en otros escenarios que no sean el del consultorio privado. A ver, uno con este tema está tentado de tocar temas que ustedes seguro que trabajan en profundidad, como el tema del otro y del sí mismo, que es tan invitante como difícil de acotar en el eje psicoanalítico, que ha sido foco y sigue siendo de debates en el campo de la filosofía desde hace muchos años. Esta situación fue reforzada por los postestructuralistas, principalmente Foucault, Deleuze, Derrida, Agamben, Levinas y Nancy. A mí me gustaba también la oportunidad de poder compartir con Ana Paula, que hizo, probablemente pueda ella estar en algún otro espacio, ¿no? Pero hizo aportes muy interesantes desde sus conocimientos de Derrida, los conceptos de hospitalidad, solidaridad, que fueron muy enriquecedores. Y entonces a partir del COVID se lanzó, que muchos de ustedes deben haber leído, esta discusión a la que yo accedí por las noticias y por un excelente artículo de Edgardo Castro Eneñe, y también hay una publicación que no conozco al que la dirige, pero no me gustó mucho el título, de Sopa de Wuhan. No sé, me resultó un poquito difícil, pero como he leído mucho los artículos y son muy buenos, atravesé esa dificultad. Y ustedes deben saber que Agamben el 26 de febrero había hecho unas declaraciones muy fuertes a partir donde las medidas, 26 de febrero, las consideraba como frenéticas, irracionales y totalmente inmotivadas. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social, y él por supuesto se refirió a lo que ya conocemos de él, sus ideas acerca de los estados de excepción. Y hablaba sobre que la invención de una epidemia puede ofrecer un pretexto ideal para ampliar estos estados de excepción más allá de cualquier límite. Y primero creo que esto, yo no lo conozco, pero si lo dijo el 26 de febrero, esto fue antes de la escalada terrible y del drama que se vivió y se sigue viviendo en Italia, con el número terrible de infectados, de muertos, que ascendió bruscamente, junto con la desolación y el pánico. El 17 de marzo hay otra publicación donde dijo que nuestra sociedad no cree nada más que en la vida biológica desnuda, la vida nuda, disponiéndose a dejar de lado para no perderla la amistad, los afectos y las convicciones. Y él se preguntaba entonces qué es una sociedad que no tiene otro valor que el de la supervivencia. Bueno, dentro de estas publicaciones que les mencioné, estos suscitaron mucha indignación por un lado, pero aportes también, intervenciones muy interesantes como las de Roberto Espósito y las de Jean-Luc Nancy. Espósito lo que sostuvo discutiendo, pero es muy largo esto, yo estoy resumiendo solamente para contarles que además la cuarentena ayuda para poder tener un tiempo para leer. Preferiría no tenerlo ese tiempo y preferiría que no estemos en cuarentena.
Pero Espósito decía que el análisis de los campos de concentración, que son los que se basa para postular los estados de excepción, no resultan aplicables a lo que está pasando, porque lo que está pasando es que las instituciones y los estados están mostrando su debilidad, sobre todo con la política sanitaria y la estructura sanitaria. Y Nancy, por su parte, señaló también en otro artículo que las estructuras estatales no parecen ser las protagonistas de lo que denomina una excepción viral, sino que él dice algo que yo creo que es cierto, sino que están atrapados adentro de esta excepción viral. En otro artículo que he leído hace unos días, alguien advertía sobre el futuro posible en que las políticas de aislamiento puedan convertirse en un renacimiento de los dispositivos de control. Digamos, todo está sobre la mesa, después se verá. Yo quiero contarles también algunas reflexiones sobre el momento que estamos viviendo, todos estamos viviendo, de una pensadora contemporánea, Julia Kristeva. Yo muchas veces he dicho que este cargo que ocupo se lleva mucho de mi tiempo, mucho de mis energías, pero que también me trae posibilidades de encuentros que yo creo que no hubieran sido posibles de no estar en este lugar. Fue así que conocí a Julia Kristeva. Nosotros en julio del 2019 tuvimos el Congreso Internacional en Londres y me animé a invitarla para que dé la conferencia inaugural. El tema fue lo femenino y me parecía totalmente adecuado. Ella aceptó, vino a Londres y a raíz de eso, como fue más de 2 años y medio antes, como he viajado en estos años, ya no sé, ahora sí, volveré a viajar así, pero tuve la oportunidad de conocerla, de compartir momentos con ella en la preparación de lo que iba a ser su conferencia. Yo hacía una parada en París 2 o 3 veces, y fue el inicio de una relación que ella en algún momento la llamó de amistad, y la verdad que tengo que decir que me honra. Hace poco ella me mandó el link de una entrevista que le hiciera el Corriere della Sera. Eso está en la página de ella, está muy accesible, a lo mejor algunos de ustedes la leyeron traducida, y yo quiero transmitirles algo de lo que ella dijo en esta entrevista para retomar esta cuestión de la viralidad, que fue eje de la discusión que les mencioné antes. Y ella tiene una perspectiva. Julia Kristeva es, bueno, saben, filósofa, lingüista y psicoanalista. Kristeva en sí misma encarna el drama de la migración. Esto lo digo yo, no lo dijo ella en esa entrevista, Ustedes deben saber que ella nació en Bulgaria, que con 21 o 22 años salió de Bulgaria con una beca para París, que hizo una carrera bastante extraordinaria. Conoció a su marido, que es el novelista, el escritor Philippe Soler, y se radicó en Francia. Justamente en el año en que yo la conocí, después de haberle hecho una invitación por Skype, me encontré en París. Ella fue objeto de una persecución feroz por parte del actual gobierno búlgaro. Esto está todo en las redes y está todo en internet. Yo no estoy contando nada que no sea público, por eso me permito hablar de esto. Ella fue acusada de haber sido espía en el pasado, y lo que pasó es que fotografiaron y publicaron su correspondencia con su madre y con su suegra, fotografiaron 400 archivos y los publicaron. Esto apareció en Le Nouvel Observateur, pero en todos los diarios. Les quiero decir de haberla conocido, algunos que ustedes la pueden haber conocido porque cuando estuvo acá o afuera. Ella es una mujer muy rápida, muy profunda a la vez en su pensamiento, cosa que no es muy frecuente, y muy fuerte. Esta acusación le dolió profundamente.
aún estando acostumbrada a este tipo de denuncias. Y me agradeció personalmente que nosotros sostuvimos la invitación. A mí jamás se me hubiera ocurrido retirar una invitación a alguien por una acusación. Ella dijo gracias, y le dije, bueno, pero esto es algo que está pasando. Me dijo, mire, ya me acusaron a mí muchas veces, pero esta vez se metieron adentro de mi intimidad más profunda. Son mis cartas a mi madre. Bueno, esto es para contarles por qué me parece a mí que ella encarna algo de lo terrible de la migración y el desarraigo. Ella en esa entrevista se refirió a la palabra viral y dice que esta es una palabra muy usada en los tiempos de nuestra hiperconectada actividad política y económica. Y siguió diciendo que todo lo que viene por vía del contagio, por precipitación, luego de un fulgor destellante, eso es mi propia traducción, ligado al placer, lleva a una explosión mortífera. Ella dijo que lo viral ya es parte de nuestro ambiente, como lo son las redes, y para ella la aceleración de nuestra civilidad llegó a un estado viral. Ella habla de una aceleración antropológica en nuestra era. La metáfora se ha convertido en real. No tenemos defensa inmunitaria, dijo ella. Yo creo que Espósito o Nancy también hablaron de la fragilidad inmunológica frente a lo desconocido. Kristeva dijo, el peligro está dentro de nosotros mismos. Algunos tienen el virus, otros no lo saben, algunos podemos morir, no sabemos. Cuando le preguntó el periodista sobre Europa, ella dice que ella quiere mantener a Europa. Yo supongo que se refiere a la salida de Gran Bretaña, que ella quiere mantener a Europa, pero que ella reconoce que Europa está en caos, porque dice que Europa no ha logrado revalorizar la civilidad, ha mostrado tener una capacidad sanitaria espantosa, ha desvalorizado la fragilidad de la especie humana al negar la necesidad de insumos médicos tanto en Italia como en Francia como en España. También habló de las 3 características del hombre globalizado de hoy: la soledad, la intolerancia al límite y el intento de eliminar la noción de mortalidad. Para ella, la dificultad contemporánea de estar solo no se eliminó, se comprimió en los mensajes y en los datos. Lo que dijo es algo que me parece interesantísimo. Yo no podría sostener una discusión, pero a mí me parece interesantísimo que se eliminó la carne de la palabra, las sensaciones y la preocupación por el otro. Esta preocupación por el otro está en el eje del entrecruzamiento posible para mí con el tema tremendo y trágico de las migraciones. Es el escenario en el que lo humano del humano queda destituido. Por favor, me dicen, porque una de las maneras en que afecta la cuarentena es en la noción de tiempo, y no me gusta pasarme el tiempo. Entonces, háganme una seña, escríbanme en el chat, o si quieren me lo dicen, así dosifico. Estás bien, Virginia, son las 9, tenés para explayarte todavía. Los que Bueno. quieran ir interviniendo, los colegas que quieran ir interviniendo, pueden ir levantando la mano, así se abre una lista, digamos, de espera, y después María puede administrar esas intervenciones. ¿Está? Bueno, cuando les parezca sí que me avisan, porque de eso tengo cuidado, me gusta tener cuidado, porque a mí no me gusta escuchar ponencias demasiado largas. Entonces, a ver, a raíz de esto que les decía cuando les traía las ideas de Kristeva, no hay duda que el contexto, por supuesto siempre vamos a apelar a Freud, al malestar en la cultura, pero me parece es un contexto de un malestar social de nuestra época. Me parece que todo se experimenta en todo el mundo, en la clínica cotidiana, pero mucho más allá, en los lugares donde los profesionales, y sobre todo los profesionales jóvenes, tienen que trabajar en la esfera de la salud pública. Hoy en día parece muy difícil lidiar
con la alteridad, con lo diferente, porque también, como Julia Kristeva lo piensa, el eje de la sociedad contemporánea parece estar anclado en amarse y en darse bienestar a uno mismo, y también en odiar y rechazar lo diferente, porque si no, es muy difícil de entender la dirección que está tomando el mundo entero. Y los cambios se dan a una velocidad más que vertiginosa. Entonces, lo que yo les decía, les comenté antes, es de que lo que les quiero contar es de un programa que inauguramos hace 2 años en la Asociación Psicoanalítica Internacional, porque hay un sistema en la IPA que uno es presidente, yo tengo que decir una porque soy yo la mujer, pero se es presidente electo por 2 años y se acompaña a todas las reuniones del board, que es la junta directiva, del comité ejecutivo, se toma parte en los congresos regionales. Entonces, a mí, el vicepresidente es brasilero, es Sergio Nick de Río de Janeiro, entonces somos 2 latinoamericanos, los 2 somos analistas de niños también, y entonces empezamos a pensar y a repensar. A mí personalmente me obligó a repensar de qué se trata la conducción de nuestras instituciones. Porque cuando tenemos una tarea como es la de conducir una institución, rápidamente nos damos cuenta de que no fuimos formados para esto, para conducir instituciones. Fuimos formados para la práctica clínica, principalmente en el consultorio privado. Esta también es la representación, les diría, socialmente instalada del analista como terapeuta de consultorio privado. Pero llegué rápidamente a la conclusión de que en el mundo cambiante en que vivimos, además de repensar la clínica, como lo hacemos, a la luz de las variaciones de la subjetividad y en las formas de padecimiento, yo creo que nosotros tenemos que enseñar un psicoanálisis capaz de intervenir en nuevos escenarios. Siempre en el consultorio privado, porque es así y porque esta es la naturaleza de nuestro trabajo. Pero también tenemos un método que fue tan probado, tan testeado, el método psicoanalítico, que nos permite hacer intervenciones más allá del consultorio privado. Entonces creamos una estructura que por suerte fue aceptada, muy grande, que se llama la IPA en la comunidad. El objetivo de esta estructura es expandir el campo del psicoanálisis para extraer el máximo del potencial. Porque todos sabemos que el psicoanálisis ha tenido un efecto enorme en la cultura y en campos como la medicina, en especial la pediatría, en la educación, en el ámbito jurídico. Estos son solo algunos ejemplos. Y pensamos que había que potenciar este efecto y que esto se lograba si los psicoanalistas estábamos dispuestos a dar algo de nuestro tiempo y trabajar en la comunidad, afrontando necesidades muy complejas en diferentes contextos. Después les voy a intentar compartir pantalla y mostrarles el organigrama. Es una gran estructura con mucha gente trabajando. Entonces, y van a ver que no solamente me estoy refiriendo a hospitales, a centros de salud, a servicios de psicopatología. La creamos para que podamos también trabajar con presencia, saliendo del consultorio y también saliendo de las instituciones, a la comunidad, a escuelas, a universidades. Ahora les voy a mostrar el organigrama. Tengan paciencia e indulgencia conmigo, porque voy a intentar compartir una pantalla. Si lo logro, ustedes van a tener este organigrama que no voy a describir en su totalidad, pero para que tengan una idea, ustedes lo van a tener en sus pantallas. A ver. Compartir. A ver. ¿Está? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Se ve muy bien, sí, sí. Bueno, está bien. Yo esto lo preparé para mostrárselos. No me puedo extender en cada uno, pero quiero darles una idea del alcance que tiene.
Y les quiero decir que Latinoamérica es pionero, este trabajo se hace en Latinoamérica y se hace en otros lugares del mundo, pero después les voy a contar cómo esto se hizo visible. Entonces, la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, y se abrieron los siguientes comités. La API, esta es la Asociación Psicoanalítica Internacional, en el campo educativo, y hay subcomités desde la temprana infancia hasta la universidad. La API y las organizaciones humanitarias, cada uno de estos subcomités puede tener entre 6 y 8 personas con un coordinador. Hay un subcomité de Naciones Unidas, hay un analista que trabaja con Naciones Unidas, esto es para largo porque Naciones Unidas no tiene un comité de salud mental, pero tiene lazos. Después hay un subcomité de organizaciones humanitarias, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, la OMS, bueno, hago así por las declaraciones que escuché ayer del presidente de los Estados Unidos, y acá tenemos el subcomité de Migraciones y Refugiados. Para este subcomité de Migraciones y Refugiados invité a una psicoanalista alemana que hizo un trabajo formidable del que espero poder hablar, pero si no se los voy a contar rápidamente, que se llama Marianne Leusinger-Bollever, es una psicoanalista y miembro de la Sociedad Alemana, de la DPV, fue directora hasta hace poco tiempo del Sigmund Freud Institute de Frankfurt, y abrieron un programa con el apoyo del que era el ministro de Ambiente en Darmstadt. Es el programa que se llama Step by Step, que si tengo tiempo se los voy a mostrar, aunque sea mostrar. Después tenemos API en el campo de la salud y de la salud mental aparte. Abrimos un comité de violencia, lamentablemente tuvimos que cancelar un congreso en junio en Buenos Aires, porque iba a venir la chair, la comité del comité de violencia, que es una psicoanalista inglesa que vive en Londres y trabaja en una cárcel de mujeres. Trabaja con las prisioneras, muchas de ellas acusadas de asesinato. Entonces, este es un comité que ella coordina, pero después otro de psicoanálisis y ley, uno de API en la cultura, y el último que abrimos es un comité de cambio climático. Esto es lo que quería mostrarles para contarles cómo estamos trabajando, porque, como les decía, si bien en Latinoamérica hay una tradición de trabajar en la comunidad, cuando fue el Congreso de Londres, el vicepresidente Sergio Nick me dijo, ¿qué te parece, Virginia, si lanzamos premios? ¿No? Le dije, si recién empezamos con esto, todavía no hace un año, ¿cómo va? Me insistió tanto que le dije, bueno, ¿saben cuántas propuestas? Los premios eran para programas que estaban activos en la comunidad en distintos sectores de educación, de salud, y bueno, vinieron 136 propuestas. No podíamos creer porque era difícil elegir. Elegimos 10, se le dio una cantidad de dinero mínima, pero que tiene que ser usada justamente para esos programas. Uno de los premios era el premio de la presidenta, y lo dimos a un programa que se llama Psicólogos Contigo en Perú, que tiene no sabíamos, la decisión era mía, había varios finalistas para el premio de la presidenta, había un trabajo sudafricano maravilloso de una intervención en los tribunales en un caso de discriminación, pero este de Perú cubría un campo muy grande, había muchos psicoanalistas, psicoterapeutas, psicólogos, educadores, con una gran llegada. Entonces, de alguna manera, me parece que con estos programas podríamos hacer algo de lo que sería prevención, mucho más además cuando nosotros, tanto Sergio como yo, que somos analistas de niños, y sabemos el impacto de las migraciones en la familia, sabemos el impacto de las familias que quedan, por supuesto estoy hablando de las migraciones forzadas, ¿no? Lo de Julia Kristeva la llamé un efecto terrible de la migración, pero fue una migración
deseada, ella buscó irse, lo que pasa es que tuvo una consecuencia muy dura para su vida, pero estamos hablando de las migraciones forzadas, las condiciones en que llegan, como me contaba Canestri hoy, en los barcos, a los chicos que los ponen solos, chicos, niñas y niños que llegan por ahí solos, con algún familiar o ninguno, a un lugar donde no conocen la cultura, el idioma, están enfrentados a un proceso de duelo que yo diría que es imposible, porque perdieron todo lo que conocían. Y nosotros sabemos bien que por estudios intergeneracionales, sabemos que las migraciones forzadas, porque sabemos, y hay estudios que lo prueban, que van a afectar por lo menos a 3 generaciones. Bueno, a ver, lo que me quedaría es contarles algo de este programa de Alemania, que fue hecho por psicoanalistas. Por ahí o les cuento o lo dejamos, no sé, es un... lo dejo a que ustedes me digan, porque... Está bien, Virginia, podríamos abrir un rato de conversación bueno, con los presentes, levantan la mano y les vamos dando audio. ¿Qué bueno, les parece? claro, digamos, lo que me quedaría es por contarles o mostrarles un PowerPoint que por ahí no tiene mucho sentido. Yo cierro ahora, entonces, y después si se da la posibilidad o interés lo hacemos, pero debe haber, me parece, mucha gente que está acompañándonos. A mí me parece importante que el espacio digamos, de pensar las migraciones desde el psicoanálisis y las posibilidades de crear estrategias de intervención y presencia. En el caso de Alemania, se armó todo un lugar, lo llamaban la vila, una vil donde se pidió la bienvenida a refugiados. En el año 2015 había 900.000, les diría, son números que estremecen, pero se pudo ofrecer psicoterapia, se pudo ofrecer psicoterapia de familia, se pudo ofrecer ayuda. Para contarles un poco nada más, estudiantes de la Universidad de Frankfurt que se estudian las lenguas en Europa. Entonces se invitó a estudiantes a que estén trabajando con los chicos en sus idiomas de origen, tratando de empezar a comprender la lengua alemana. Fue un trabajo intenso y realmente importante y de alguna manera muestra que la preocupación tiene sentido y que nosotros, creo que los analistas, tenemos que sumarnos a este conocimiento. Hay mucho más para decir, solo les quiero decir que estos días a mí me resultó muy inspirador, me resultaron muy inspiradoras unas palabras de Hannah Segal, una psicoanalista inglesa que tuve la suerte de poder conocer y supervisar con ella, y como no es nada fácil esta época, ni, como le decía, en la vida familiar y personal, ni en lo profesional, ni en lo institucional, me resultó, es la última parte de una entrevista. Entonces, es una traducción mía. Entonces dice, hablándole a un periodista, es una entrevista que se le hizo a ella unos años antes de morir. Lo importante, dice ella, insiste, es mantener un pequeño fuego ardiendo. Por pequeño que sea, por oculto que sea, encuentro esto extraordinariamente útil. Vivimos en un mundo loco, pero para aquellos de nosotros que creemos en algunos valores humanos, es terriblemente importante que mantengamos este pequeño fuego encendido. Se trata de confiar en tu juicio y en el poder del amor, un poco de confianza y un poco de cuidado. Hannah Segal fue una activista en los movimientos mundiales por la paz y en el movimiento contra las armas nucleares. A mí me resultó de mucha ayuda releerla en estos días. Y gracias. Gracias a vos, Virginia. Yo pensaba
¿cómo pensás el aporte del psicoanálisis más específicamente respecto del tiempo desquiciado, de ese tiempo desquiciado que estamos viviendo, y cómo pensás que afecta eso a la subjetividad? Vamos a hacer así uno por uno. Bueno. Sí, no, Empecemos por está ahí. perfecto, a mí me parece bien. Me parece que este tiempo desquiciado está bueno porque, qué sé yo, las madres, no sé, por ahí mi madre a lo mejor me decía, me sacan de quicio, no sé, algo así, pero es como que está sacado de eje y creo que está afectado además. No es, digamos, no es un tema al que me he dedicado específicamente a pensar, pero creo que sí, que puede aportar el psicoanálisis. El psicoanálisis puede aportar, por supuesto, a pensar la noción de tiempo, y justamente en Jorge Canestri, que es el presidente saliente de la Federación Europea, había organizado, porque no sé, para el mes de noviembre, un simposio sobre el tiempo en psicoanálisis, y lo invitó a mi marido, Julio Moreno, a participar, pero no sabemos si se va a hacer. Yo creo que lo que puede aportar el psicoanálisis, y esto sí viene de nuestra práctica, de nuestra formación psicoanalítica y de nuestra práctica en un lugar de intimidad. Nosotros sostenemos un espacio de intimidad que es, además del tiempo, está vulnerada en este momento. Bueno, y las migraciones también tienen que ver con eso y sufren este impacto. Y yo creo que por ahí voy muy lejos, pero para algunos de nuestros pacientes la única experiencia de un tiempo consigo mismo y con otro que tiene una escucha particular y que tiene lo que mi maestro Meltzer llamaba atención interesada, la única oportunidad, aunque voy muy lejos, es la sesión de análisis. Entonces, nosotros tenemos un cuidado del tiempo y un cuidado del tiempo y de la noción de la noción de un espacio de intimidad. Pero esto además lo transmitimos con nuestra actitud, no hace falta explicar que no atendemos el teléfono, no estamos ahí con él o la paciente. Entonces, el psicoanálisis puede aportar, también tomando desde otros campos, seguramente la filosofía va a aportar mucho, pero puede aportar trabajando también sobre las experiencias subjetivas, sobre afecta, me parece, tantos aspectos el tiempo. Y el tiempo desquiciado, yo creo, Cintia, que vos te referías un poco a lo que Kristeva ella llama la aceleración antropológica del siglo XXI. Es esta velocidad, ¿no?, que está también mostrada en Alicia detrás del espejo, cuando la reina roja le dice corre, corre, y él quería llegar al horizonte. Corre, corre, porque si no te quedás. Es decir, el psicoanálisis ofrece una oportunidad, me parece, única. El psicoanálisis, digo, las psicoterapias psicoanalíticas, ¿no? Una oportunidad única de vivir esto. En ese sentido, Virginia, el psicoanálisis reintroduce en lo desquiciado la regularidad de un tiempo y un espacio en el encuentro con el analista, pero sobre todo una regularidad. Aquellos que no, eso pensaba. Bueno, pidió la palabra Yago. Sí, primero quería invitar a la participación de todas y todos para hacer una charla interesante y que vayan circulando las palabras. No, yo encontré una serie en lo que vos ibas diciendo, Virginia, y lo que recién dijo Cintia me la recreó también, ¿no? Que es esto que ella decía del tiempo desquiciado,
esto de la aceleración antropológica que vos mencionabas, y la cuestión del trauma, relativa a lo no representable, porque vos fuiste muy clara en esto, que nos encontramos ante una situación no representable. Yo personalmente entiendo al trauma como lo que no encuentra representación, y al trabajo analítico como aquello que intenta que alguna representación tenga lugar, ¿no? Y ahí me encuentro con una situación que me relató un paciente, pero que vos de algún modo la expresaste, que nos encontramos ante una realidad distópica, ¿no? Un paciente me decía, y creo que esto lo comenté en algún ensayo que tuvimos nosotros en estas semanas, él me decía, dice, pero Yago, acá, ahora lo que falla no es mi psiquismo, me está fallando la realidad. Me decía, me falla la realidad. ¿Ustedes qué van a hacer con esta falla de la realidad? ¿No? O sea, me interpelaba en el lugar de clínico, en el lugar de analista, como, bueno, ¿y nosotros qué hacemos con esto que está pasando? Bueno, es de algún modo una pregunta que te transmito a vos. Sí. ¿Qué hacemos con esto que está pasando? ¿Mm? ¿Cómo lo pensás vos? Está abierto el micrófono, sí. Te agradezco mucho, realmente es algo interesante y daría para debatir un montón, ¿no? La cuestión del trauma y lo no representable. Yo justamente tengo un trabajo que presenté en un congreso sobre lo no representable, ¿no? Y compartí la mesa con un psicoanalista español, pero que vive en Francia, que es César Botella, que tiene un trabajo sobre eso. Fue muy interesante. A ver, lo difícil es que podemos hacer muy poco, me parece. Esta es la sensación tan dura y tan difícil. Por eso les decía, estamos haciendo lo mínimo indispensable, que es quedarnos en casa. Con eso estamos haciendo una contribución para... Ya conocemos todas las razones para esto. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, yo creo que tenemos que sostener nuestro trabajo y sostener el trabajo psicoanalítico. Y también este trabajo psicoanalítico tiene que pasar por situaciones. Hoy es el día 28 de la cuarentena, ¿no? Yo pasé 2 días antes toda mi práctica a remoto, toda. Es decir, ofrecí a los pacientes. Algunos dijeron que no, algunos me dijeron que van a esperar hasta que esto pase, pero de a poco les diría que lo que se llama el consultorio, que es donde estoy ahora, pero donde estoy todo el día frente a una máquina, o el teléfono, hay quienes prefieren, esto es interesante, yo doy a elegir. El que quiere, algunos pacientes quieren teléfono fijo, otros WhatsApp del celular, con cámara, sin cámara, Zoom, Skype. Eso me parece que lo tiene que decidir cada dupla. Pero volvamos al tema del trauma. ¿Sabés, Yago, que tengo algunas dudas con esta cuestión del trauma y los tiempos? Yo pienso que el trauma, mientras está ocurriendo, es muy difícil trabajar con él y sobre él. Que nosotros, los psicoanalistas, trabajamos con el trauma y de una manera distinta. Por supuesto que cuando está ocurriendo algo podemos contener y podemos, esto que decía Cintia, ofrecer la regularidad y que estamos disponibles, pero el trabajo sobre el trauma y sobre hacer representable lo que resulta irrepresentable, me parece que requiere de un cierto, otra vez, tiempo. No diría solo el APREQ, yo diría un tiempo, así como la historia no se puede escribir mientras los hechos están sucediendo, hay algo que requiere un cierto tiempo. Quiero decir algo también, porque esto puede ser de utilidad en el sentido de la clínica. A mí me pasó que me demoró 3 semanas poder
adaptarme, si es que me adapté, no sé si me adapté, pero... Y eso que yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a usar Zoom, porque piensen que en la Asociación Psicoanalítica Internacional nos reunimos con alguien de China, de India, de Holanda, de México, y tenemos que encontrar horarios. Pero a mí, y ahí hay algo de traumático para las personas de una cierta edad en adelante. Me sorprendió que niños, primero me sorprendió que aceptaran. Yo les dije a los que quieren, hay 2 chicos que tengo en análisis, no solo, les diría que, por supuesto, son nativos digitales, pero ellos entran con la facilidad y de una cierta edad para arriba no es tan fácil, cuesta. Y a mí me cansa, por ejemplo, más, no sé a ustedes. Cansa mucho, Bueno, cansa mucho Mar- más. bueno, pidió la palabra Mariana Wikinski. Bueno, hola, buenas noches. Virginia, pensaba que quizás uno de los aportes del psicoanálisis podría ser plantear que no entendemos nada de lo que está ocurriendo. Claro. Y compartir nuestro azoramiento me parece que sería como una buena manera de plantear justamente la dificultad de la lectura del presente, ubicarnos en un lugar que no está más allá de eso, que no tiene un saber acumulado en relación a la lectura de esta realidad, que nos desconcierta profundamente porque no tenemos ningún referente, y que compartimos, si se llamará trauma, no sé, digamos, qué nombre le daremos en el futuro a esto que nos está pasando, pero que compartimos ese azoramiento con nuestros pacientes sin tener muchas más herramientas de las que tienen ellos. Yo particularmente me encuentro hablando en primera persona del plural prácticamente con todos mis pacientes. Me cuesta mucho ponerme en un lugar más allá de esto y dar a entender la fábula de que yo entiendo algo que ellos no están entendiendo. Entonces me parece que es en definitiva una función de sostén, pero tiene algo de reciprocidad de ese sostén, porque también estamos sostenidos nosotros en nuestra práctica, en este intercambio que vamos teniendo. Y realmente creo que es un presente tan arrasador que probablemente tardemos muchísimo tiempo y que el psicoanálisis quizás tengamos que poner un poco en suspenso la posibilidad que tenga de dar cuenta de este tiempo, y sería un gesto de honestidad y de humildad reconocernos como arrasados también nosotros, ¿no? En la lectura de esto, en el desciframiento de lo que está pasando y de sus efectos subjetivos. Yo comparto totalmente lo que decís, además, a ver, ¿cómo decirles? Uno de los pensadores que yo más he estudiado y más sigo es Bion. Bion es el primero que habla no solo de sin memoria y sin deseo, sino de la posibilidad del analista de tolerar el no saber, porque me acordé ahora, bueno, así pasa ahora en este encierro. Recuperé un recuerdo de hace mucho tiempo de una paciente. Yo era una analista joven, porque además empecé bastante joven a formarme como analista, y había, bueno, mi formación fue eminentemente kleiniana, postkleiniana, y en esa época, a ver, interpretábamos mucho. Esto después fue cambiando con los años. Pero una nena, una vez que estábamos jugando, aquella era mi mamá, no, ella era mi hija y yo era la mamá. En un momento cambiábamos los roles. En un momento me dijo: mamá, no seas tan explicadora. Y me parece que me ayudó muchísimo, porque esto no es una postura. Yo te entiendo, Mariana, lo que decís, creo entenderte. No es una postura, es una posición subjetiva, si querés. Es que no sabemos. No es que estamos pretendiendo que no sabemos. No sabemos. Y no saber, yo creo que la posición de no saber es una posición que necesita tener el analista siempre, con cuarentena, sin cuarentena, con coronavirus. Lo principal es que no sabemos. Lo que sabemos del paciente, lo vamos a saber porque el paciente, en un trabajo conjunto con nosotros los psicoanalistas, vamos a crear algo en el trabajo transferencial, digamos, ahí podemos hacer, pero es cierto que no sabemos.
no sabemos, ¿no? Podemos, a ver, yo soy médica, entonces estudié alguna vez estadística, hacer algún tipo de pronóstico, agrupar algún tipo de paciente. Y no es una posición de humildad esta, yo creo que es, bueno, el maestro ignorante, Rancière, hay muchas referencias, pero yo coincido totalmente con vos, y que es totalmente sincera y honesta la posición. Y además en esto mucho menos todavía, porque no saben ni los especialistas, mucho menos nosotros. Aunque me haces pensar esto de que estás usando el nosotros, o nosotras, o nosotres, no sé, lo que sea, porque debe haber algo que, y yo, esto es lo que decía al principio, tenemos que dejar la sensación, y yo voy más allá de nuestros pacientes, también de que el psicoanálisis a lo que apunta es a esto, a estar con, y a lo que se puede producir en el vínculo. Sebastián, pidió la palabra Sebastián Sequeira. A ver si lo encuentro. Ahí le saqué el micrófono, así puede hablar. Sí, bueno, buenas noches. A ver, yo estaba pensando un poco y me iba desdiciendo mientras en algo en relación a los migrantes. Digamos, bueno, venían hablando de lo distópico de la realidad. Y yo pensaba, bueno, ¿cuánto esto es parte de la realidad del migrante? Yo sé que no todas las migraciones desembocan, digamos, en una distopía. Sí, quizás muchas de las que tienen que ver con refugiados, ¿no? Por ahí está pensando lo difícil también de lo que es hoy el trabajo con la comunidad de migrantes, lo que debe ser en Europa también. Y pensando en ese sentido, digamos, algo que es esto de lo transgeneracional y el trauma, digamos, que va pasando en lo no dicho, en las investigaciones por ahí que Virginia hacías referencia, que hay algo de la clínica que es estar ahí con el otro, ¿no? Como sostén. Y la dificultad de, por lo menos una gran parte de los migrantes que hay acá en el país, que hoy se da para estar ahí con el otro, ¿no? Porque, digamos, no todos tienen acceso a la virtualidad, a internet, o a sostener un lugar para trabajar con un lugar propio, digo, ¿no? Una casa, un cuarto, para poder trabajar estas temáticas, y que también hoy los lugares que por ahí antes eran de cierta, por lo menos, sensación de seguridad, como un hospital o como un servicio hospitalario, hoy también se transforman en algo, creo yo, que pierden algo de la seguridad y se transforman un poquito en algo de amenazante también. Sí, me parece muy, muy oportuno tu comentario, porque por eso yo decía que somos afortunados los que podemos trabajar y los que... No voy a hacer una especie de historia rosa sobre las bondades del encierro, porque en realidad no lo creo así. No lo creo así porque pienso que es muy difícil de sostener el aislamiento y que tenemos que hacerlo y tenemos que tratar de ayudar a que se pueda hacer. Y uno, como decías antes, creo que Mariana, que podemos trabajar y el trabajo también nos sostiene a nosotros. Pero es cierto lo que decís, que en este momento las instituciones de salud, los hospitales, las guardias, los sanatorios, da miedo ir. Uno está pensando, mejor no me caigo, mejor no me golpeo, mejor no tengo que ir a una guardia, hasta eso. Entonces yo me pongo en el lugar y creo que este equipo, yo les voy a mandar igual el PowerPoint de este trabajo que se hizo
durante varios años en este centro. Por eso el Comité es Migraciones y Refugiados, son las migraciones y los refugiados. Esta sensación que yo me pongo, trato de poner el lugar de un chico que llega de algún país a algún lugar de Europa, y realmente es una distopía, es como estas, ¿qué es lo que estamos viviendo? Yo creo que estamos viviendo una distopía, pero esto que decís es muy importante, y esto es lo que trató de hacer este programa, de hacer, no es una contención, les vamos a dar contención, porque también estudiaron el factor de hostilidad, el factor que también ahora recuerdo que lo planteó Ana Paula Penchazade, con las nociones de hospitalidad y de solidaridad y el componente de hostilidad, que encierra no solo en la comunidad, como ustedes vieron lo que está pasando de la discriminación, el ataque a los médicos y enfermeras, que el edificio ponen, por suerte, bueno, tampoco salgo nada más que a buscar cosas al hall de entrada, pero en este edificio no. Y un colega mío hizo posteó en, no me acuerdo de qué red, algo interesante. Los que ponen que se vaya el doctor que vive en el tercero B, por favor, pongan nombre completo y documento DNI, porque así lo hacemos circular por todos los hospitales para decirles que si los necesitan, ustedes no quieren ser atendidos por el personal médico. Entonces, digo, nosotros también vemos esto, no es que no lo vemos, hay temas que no, digamos, del encierro y de la pandemia, los efectos que ya se han visto en China con el aumento de números de divorcios y separaciones, el arranque, ya sabemos, de la violencia de género, digo, también hay todo un componente que, por eso decía que este estudio no lo deja de lado. Cintia Dafón. Ahí está. Bueno, estaba pensando, pero volvería sobre la cuestión del tiempo, ¿no? Pensaba que si no podemos hablar de nuestra función analítica como elaboración del trauma en estos momentos que vivimos, sino más vale como un acompañamiento a una situación traumatizante que sucede todo el tiempo. Y entonces volver sobre la cuestión del tiempo, en el sentido de que aquellos pacientes que estaban en análisis sostienen o equilibran ese desquicio en la regularidad del encuentro con el analista. Entonces, esa regularidad es lo que permite, en un tiempo de desquicio, trabajar en función de un horizonte, podríamos decir, de cierta confiabilidad. Nos encontramos la semana que viene. Nos volvemos a encontrar. Hasta mañana. Hasta luego. Me parece que en acto en sí representa una contención por el horizonte de confianza. Eso quería decir por un lado. Por otro lado, como viene de un vínculo íntimo de trabajo, se preserva la sensibilidad y la intimidad. Como decía Mariana, está el tema de la reciprocidad y la comunidad, porque francamente estamos todos viviendo lo mismo, ¿no? Pero entonces cuando nosotros a nuestros pacientes les decimos nos encontramos la semana que viene, también confiamos en un horizonte posible. Y me preguntaba, tomando algo de lo que dice Sebastián, sin analista y en una situación de migración forzada, ¿dónde encuentra el sujeto la regularidad para sostenerse? ¿No? Me lo preguntaba, ¿y qué pensás vos, Virginia, de ese sostén de un migrante forzado cuando está en estado de incertidumbre? Me parece que tocas temas que son cruciales. Yo creo que lo de la regularidad es básico, está en el corazón de la noción de encuadre, la regularidad que además tiene el modelo en la regularidad de los ritmos biológicos y digamos, del
la regularidad hasta del bebé y la alimentación y el ritmo de sueño. No digo que es una cuestión biológica, pero creo que la regularidad es un aspecto fundamental, así como la regularidad predispone a una espera. Ahora estoy pensando en lo que decía Cintia, porque la regularidad, si es sostenida una vez pasado el shock de tener que pasar a una pantalla, y además también algunos pacientes se enojaron bastante, ¿no? Insistían los primeros días en venir, etc. Pero te digo, la regularidad en sí misma ya contiene una expectativa de encuentro. Arma, ¿cómo se puede tener una noción de regularidad sin un análisis? Bueno, justamente este es el tema de varios programas. Hay uno que es también, que fue invitado, el que lo dirige es un analista americano de San Francisco, Gilbert Kleiman, que tiene 90 años ahora, que tiene una escuela hace mucho para chicos del espectro autista, pero así a la edad que tiene y desde que Trump separó a los niños de sus padres migrantes mexicanos, él trabaja y eso se los puedo mandar. Ahora lo estamos traduciendo al español. Él tiene un libro de trabajo, como un folleto de pocas páginas que se llama My Pandemic Story, mi historia con la pandemia, pero cuando era con los chicos con separación forzosa también, es un libro con el que se puede ayudar a trabajar y a tramitar de alguna manera algo en la mente, les diría, como en un espacio psíquico. Esta cuestión de la regularidad me parece muy interesante, me parece que está en el corazón del proceso psicoanalítico, y me acordaba, Meltzer fue uno de mis maestros. Yo hace años en el colegio, hace años presenté un trabajo sobre Meltzer y el conflicto estético, ahora me acordé. Meltzer en el proceso psicoanalítico decía que el encuadre en sí mismo modula las ansiedades, que la interpretación las modifica, pero que el encuadre las modula en el sentido de las ondas de FM y AM, de la frecuencia modulada, las encarrila, es como las ondas se encarrilan en una misma banda. El encuadre modula, pero él decía que la interpretación produce las modificaciones, bueno, muy ligado a la noción de la interpretación, que también daría para otro encuentro. Pero yo tengo confianza en que se puede hacer mucho y se puede hacer más en relación con teniendo internalizado, yo creo, el método analítico. Entonces, cuando uno tiene algo internalizado, se mueve con mucha soltura, me parece, y puede navegar aguas distintas. Tenemos 3 oradores más y cerramos ahí la lista porque estamos acercándonos al final de la actividad. Tiempo. Sí. Ahora Cristina. Me parece importante, yo coincido en esto, de poder de algún modo pensar el arrasamiento catastrófico y vertiginoso que estamos viviendo los seres humanos. Es decir, me sitúo en este momento en otro lugar que no es el del encuadre psicoanalítico. ¿Perdón? Que no es el del encuadre psicoanalítico, sino que es el de la realidad desnuda, donde se han alterado brutalmente las cuestiones, no los conceptos, sino la vivencia del espacio y del tiempo. El tiempo es vertiginoso y a veces es la medición de lo que puede quedarnos de vida. Es decir, creo que
que nosotros no tenemos que dejar de considerar, no tenemos que huir de los aspectos catastróficos que están siendo absolutamente reales, que dificultan enormemente el logro de la representación, porque las condiciones para que el terror y el miedo puedan tener una transformación y una traducción que lleve a un atisbo de representación, son caminos que están suspendidos, que están cortados, y en ese caso, bien, cierto otorgamiento de sentido va a ser seguramente una tarea difícil de conseguir. Me parece que este es el punto de partida para ver dónde se sitúa el psicoanálisis. Tal vez es una práctica singular la de este momento, pero creo que tiene que estar muy atravesado por esto que es algo más que un trauma, que yo denomino catástrofe y pérdida del sentido, en muchos casos, del sentido de la vida. Así que ese es mi punto de partida. Vos te estás refiriendo a las características de la época en que vivimos y los cambios ligados a la tecnología. Supongo que esto, porque... un segundo, te voy a interrumpir. Creo estar refiriéndome a la situación actual. Ya había habido un aceleramiento del tiempo importante, pero me parece que en este momento eso se complejizó enormemente, y asimismo los trastocamientos de la cuestión espacial. No, claro, no te estás refiriendo a lo que está pasando ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, te estás refiriendo a las características, eso es lo que decía. Yo no puedo coincidir en su totalidad. Entiendo lo que decís, entiendo el arrasamiento, entiendo la aceleración. Yo no tengo tendencia a verlo como catastrófico, ¿no? Aunque puede serlo, y por ahí es mi mirada un poco optimista, en el sentido que creo que sí hay como un arrasamiento de las singularidades, y con la aceleración del tiempo seguro que hay pérdida de vivencias, de experiencias, de tomar en cuenta afectos, pero me parece que también toda situación nueva y toda situación que no era esperada, no me refiero a la pandemia, porque acá salgo, acá esto yo no encuentro nada positivo. Lo que entiendo es que también en situaciones como la nuestra, la época nuestra en la que se aceleraron los tiempos, la tecnología copó todo, como dice Cristeva, estamos viralizados, porque la palabra viral se usa para cuando se sube un comentario en contra de una celebridad o de un político y a los 2 minutos, no, 2 segundos ya recorrió el mundo. No digo que esto tenga algo de positivo, pero también yo creo que tenemos que estar abiertos a qué hay de nuevo. A mí me resulta interesante lo que quería contarles un poco, la experiencia de estar trabajando con chicos en análisis en la pantalla, y algo tan creativo, porque digamos, no solo está alterada la noción de tiempo, sino que está alterado los espacios. Nosotros ahora estamos viendo
las casas de nuestros pacientes. Algunas veces, a ver, yo atiendo pacientes que están adentro del auto porque no quieren que se escuche lo que ella me cuenta, otros pacientes en el balcón. Una nena que tuvo la primera sesión virtual, se ocuparon de que tenga el horario, el espacio, el Zoom, y cerraron la puerta, y ella se había armado con una caja que encontró, como una especie de las antiguas cabinas telefónicas. Estaba dentro, y yo veía en la pantalla, porque se veía cartón. No sé, ella era su manera de hacer un espacio de intimidad para una sesión de análisis con un analista en una pantalla. A mí me pareció muy creativo. Con esto te quiero decir que no es que no comparto todo lo que vos decís. Yo tengo una visión menos catastrófica, quizá a lo mejor es un optimismo un poco negador, pero me parece que también ahora, por ejemplo, la tecnología que nos permite estar todos reunidos. ¿Cuántos somos? No sé, un montón. Y cada uno está en su casa y podemos intercambiar, no de la mejor manera ni de la que quisiéramos, pero es posible. Gracias. Carlos Busetti. Bueno, buenas noches. Te agradezco la ponencia. Quería hacer un par de comentarios. El primero es sobre la afirmación de que somos afortunados porque podemos trabajar. Desde ya, somos afortunados los que podemos trabajar. Porque los que podemos trabajar. Claro. Por lo siguiente, digo porque me parece que el psicoanálisis ha sufrido una migración desde muy temprano en su historia del consultorio privado a la pública, ¿no? La experiencia de Ferenczi en 1919 en Budapest, por ejemplo, o, bueno, Freud habló de eso en su momento. En la Argentina también ha sido bastante pionera el psicoanálisis argentino en llegar a los hospitales. Pero como vos decías, o no sé, uno de los que intervino decía que el hospital es un lugar amenazante hoy en día, no nos olvidemos que hay psicoanalistas que trabajan en hospitales, en salas, están obligados a ir sin provisión de los elementos de seguridad suficientes. Y además, algo que vengo escuchando por distintas vías, los colegas que trabajan en sistemas de obra social o prepagas, no están siendo reconocidas esas prestaciones por la medicina gerenciada, digamos, por el capitalismo salvaje. Eso respecto de la cuestión de los afortunados. Creo que hay muchos de nosotros que no son tan afortunados, porque tienen que trabajar en condiciones muy difíciles. Es como poner el eje en otro lugar que no sea el lugar del paciente. A propósito de esto, creo que una de las cuestiones que se nos plantean a los que estamos trabajando en este sistema virtual es que compartimos una realidad. Como decía Mariana en su comentario, se encuentra diciendo nosotros con todos los pacientes. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo porque efectivamente creo que eso altera de algún modo las nociones canónicas de abstinencia y neutralidad. Tenemos que replantearnos en estos términos de compartir una realidad que todos sabemos. Me preguntan los pacientes, ¿vos salís a la calle? Sí, salgo a la esquina, pero digamos, es el mismo problema, la misma cuestión que yo les pregunto a ellos. Entonces me parece que ahí hay un punto en el que algo se nos desacomoda de las nociones clásicas. Y el último comentario tiene que ver con qué es lo que estamos ofreciendo en este momento, si ya no es la elaboración de un trauma. Estamos, creo que, ofreciendo la regularidad del tiempo, señalaba Cintia, me parece que la presencia y la permanencia. Y entonces el juego de la cámara, del teléfono, o lo que fuera, tiene que ver más con el modo particular con que cada uno
capta la presencia del otro. Los pacientes del IVAN en general no quieren poner la cámara. Los pacientes que atiendo cara a cara, a veces tampoco, y las mujeres porque dicen que no están bien arregladas o lo que fuera. Pero de lo que se trata es de la presencia y de la permanencia del objeto, del otro. Hoy recibí con alegría un mensaje de un paciente que decidió no participar de esta modalidad de trabajo, y me manda un mensaje diciendo, ¿cómo estás? Necesitaba de la seguridad de que yo no había desaparecido, yo no había caído bajo las garras de este monstruo sin cara. Bueno, nada, eso era un par de comentarios que me suscitó la conversación. Gracias. No, gracias. Justamente es eso lo que yo este programa de trabajo en la comunidad, yo dije al principio, esto existió, existe, y también es cierto que los psicoanalistas fuimos dejando lugares en la universidad, en la salud pública, y como vos decís, hay médicos, y no solo médicos, psicólogos, psicólogas, todos y todas, que están trabajando y tienen que ir a trabajar, y tienen que ir a trabajar los hospitales. Lamento si es que no los proveen de la verdad que es lamentable que no les provean de la protección necesaria, pero yo te vuelvo a decir, no hace falta que te lo explique, creo que somos afortunados los que podemos, primero los que tenemos una casa, tenemos comida, etcétera, luz, etcétera, y los que podemos trabajar, porque nuestra identidad, nuestra noción, vuelvo a la clásica noción de identidad, la de un analista está muy sostenida por el trabajo. Está muy sostenida por el trabajo, y volviendo a lo que decía Cintia, por un ritmo además, por un ritmo y una regularidad, es parte de nosotros mismos. Yo siempre digo que el psicoanálisis, más allá de ser una práctica, una profesión, uno cuando elige ser psicoanalista, y no todos eligen ser psicoanalistas, y yo creo que tienen razón, digamos, es una manera de vivir también y de estar en el mundo, exige bastante, pero bueno, no te voy a discutir, creo que sí, somos afortunados los que podemos trabajar, y hay una parte muy grande de la sociedad que no puede hacer su trabajo en este momento. Eso es durísimo. Bueno, y la última intervención que queda es la de Juan Carlos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ¿qué tal? Es muy breve, articula con las últimas cosas que se dijeron, lo que recién dijo Virginia respecto a la identidad, lo que dijo anteriormente Mariana en relación con el modo de dirigirse a los pacientes, incluyéndose en nosotros, y esto que señalaba también Carlos recientemente, y yo diría lo de Cintia también en cuanto al tiempo, porque si es cierto que cuando uno, bajo estos medios, digamos, digitales, teléfono, lo que fuere, finalizada la sesión que tenemos con el paciente, él o la paciente que estamos atendiendo, decimos, bueno, retomamos o continuamos la semana que viene o tal día, estamos garantizando que sea un futuro muy cercano y estableciendo un lazo duradero, digamos, que va como afianzando, digamos, ese espacio de trabajo. Pero también creo que hay que decir, para implicarse en la cuestión, y esto lo vincularía con lo que decía Virginia de la identidad de analista, que no solamente el trabajo que hacemos contribuye a sostener nuestra identidad, sino también nuestra economía. De manera tal que cuando decimos a los pacientes que han aceptado seguir siendo atendidos por estas vías, internet y demás, cuando le decimos, bueno, retomamos la semana que viene o nos vemos tal otro día, también no solamente esto reconforta al paciente y sostiene el lazo que tenemos, sino que nos reconforta a nosotros porque nos estamos asegurando sin darnos cuenta con esa pregunta que el paciente va a seguir siendo nuestro paciente. Me parece que esto hay que decirlo también, porque en esto estamos compartiendo la misma situación que muchos trabajadores, en el sentido que nuestros trabajos están en una cierta zona de riesgo. No sabemos qué van a pasar con los pacientes
que atendemos y no han aceptado por distintas razones, algunas desconocidas, otras más o menos claras, continuar trabajando con nosotros de este modo. Y solamente vamos a saber por qué no aceptaron si realmente retornan al trabajo y se puede poner a trabajar justamente esa interrupción. Simplemente esto quería decir, que nuestra manera más completa de implicarnos en esto es reconocer que de este trabajo vivimos y que por eso el nosotros se hace más claro que nunca, ese que mencionaba Mariana, ¿no? No solamente por los pacientes, sino por nosotros mismos, que nos aseguramos decirles que nos volvemos a ver la semana que viene o dentro de tantos días. Sí, me parece que sería redundante que yo, porque no es una pregunta, vos lo que decís es totalmente cierto y es así, claro. Bueno, sí. No, Yago quiere decir algo y terminamos la reunión, si te parece. No, yo quería hacer simplemente mención a que me resulta interesante poder continuar pensando esta cuestión entre trauma y catástrofe, ¿no? ¿Qué implicancias clínicas tiene? Además, como si todos los pacientes estuvieran bajo la misma, ¿no? Bajo la misma cuestión, que yo veo una diversidad importante, ¿no? Entre quienes están realmente extremadamente afectados y quienes no. Pero bueno, quedará para otro momento, tal vez para la posteriori de saber, bueno, de qué se trató esto, ¿no? Yo quería decir eso y quería decir un público agradecimiento a María Cipriano, que es quien nos permite que esto funcione, que esto se dé, quien coordina todo esto y que ha hecho un trabajo fantástico para que estemos hoy aquí reunidos. Eso simplemente, y gracias Virginia, gracias a todos por estar aquí. Gracias a ustedes.